señor cardenal, querido hermano don Amadeo, gracias por sus afectuosas palabras. Tenemos maestros comunes, ¿sabes? Por lo tanto, somos del mismo árbol genealógico en la eclesiología episcopal. Muchas gracias por la presencia de don Javier Martínez, arzobispo de Granada, porque es muy significativo hablar de San Juan de Ávila y sale necesariamente también no solamente Sevilla, Montilla, Baeza, Granada. Aquí hay un gran historiador como es vuestro vicario general, que sabe que en definitiva, si se funda esto es por la influencia de Granada. Muchas gracias, Javier, por quedarte aquí. Nos conocemos también. Yo trabajaba en la pastoral universitaria como curilla y él salió de obispo muy joven, con la misma edad que tenía yo entonces, igual que porque tenemos la misma edad. Gracias, queridos hermanos en el episcopado. Antes, queridos hermanos sacerdotes, uno es de aquí, os conozco mucho y os aprecio y os quiero. Y doy gracias a Dios por esta asamblea, desde el primer día, ¿no? Creo que es un don de Dios en estos tiempos. Veo una asamblea sacerdotal tan rica y tan variada. Gracias por vuestra presencia y tener la paciencia de escuchar. No preocuparos que el café a las 10, a las 11:30, ¿eh? No os preocupéis porque esto es como un acordeón. Si queréis hablo 3 horas y si no, hablo media hora. Así que no os preocupéis. No hay problema. Pero antes de explicar cómo he situado esto, quiero mencionar por qué es de justicia 2 personas, sin el cual, pues muchas cosas de San Juan de Ávila no lo hubiésemos tenido. Nuestro querido don Juan Esquerda Bifé, que es el maestro de los maestros, por tantos trabajos y tesis y tanta labor que ha hecho sobre San Juan de Ávila. Muchísimas gracias, don Juan, me ha dado mucha alegría verle aquí. Yo lo conozco desde el año 79, cuando comencé en Roma. Y doña Encarnación González, sin ella, de verdad, os digo, porque estuve muy cerca, porque pertenecía a la comisión pro doctorado de San Juan de Ávila, pues San Juan de Ávila a lo mejor se hubiese quedado en eso, el maestro, pero es doctor con todas las de la ley y lo hemos disfrutado. Y eso fue gracias a doña Encarnación. Gracias, Encarnación. Y a tantos otros habilistas, como veíamos ayer, José Ramón, que está comenzando y que ya despunta por su magnífica intervención, y los otros de ayer tarde. Bien, yo he planteado esto, y ya os animáis, de 2 maneras. Una, el texto que se va a publicar, que es un texto propio de ponencia, con su aparato crítico y eso, que eso lo leéis. Pero en los congresos y simposios siempre hay que dar un poquito de variedad, porque pesan mucho las conferencias. Entonces yo he preparado estas cosas modernas que se prepara, que siempre es mucho más ágil para hacer síntesis, que es lo que voy a hacer. Comenzamos. Y comenzamos con la introducción. Estamos ante una vida para Cristo, es decir, Juan de Ávila, nos situamos al inicio del siglo XVI, ya sabéis de toda su procedencia, no voy a repetir la biografía, pero sí las grandes coordenadas para entender su eclesiología. Mientras que hay buenas biografías, ahora mismo el sacerdote Chávez, que está en Córdoba, acaba de publicar una biografía amplísima sobre San Juan de Ávila. Él no es, ya hay que decir, no es un escritor sistemático, y lo que voy a yo hablar es la sistematización de la eclesiología vivida desde un presbítero diocesano. Por lo tanto, el pensamiento habilista es como un puzzle donde tú tienes que situar el tratado del sacerdocio o bien el tratado de la Trinidad, que ya haría falta que se le metiera mano más de un estudio sobre la riqueza que significa el tratado de Trinidad. Por lo tanto, estamos en un predicador, un hombre que pasa por 2 momentos de conversión clave. Cuando es adolescente y joven, que pasa a aquel hermano de San Francisco y opta por dejar las leyes y irse a Salamanca. Ya sabéis la universidad, pero sobre todo tiene la gran conversión
a Jesucristo, que es clave para entender después su eclesiología, cuando descubre a Jesucristo, que él se siente alquilado por Cristo para ganar almas al cielo, en la experiencia de casi 2 años en la cárcel de la Inquisición. Sin esa experiencia clave tampoco se entiende su eclesiología. ¿Por qué? Porque si se mira el proceso de la Inquisición, las envidias clericales, de las beatas y todas estas cosas, de Écija, etcétera, que lo llevan y lo acusa de alumbrado. Descubre la Iglesia, curiosamente, como Santa Madre Iglesia, que siempre la invoca, cuando tiene el rostro de la Iglesia, el rostro que es madrastra, porque claro, la Iglesia es santa, porque su fundador es santo y sus medios son santos. La Iglesia es madre porque nos engendra la fe y los sacramentos, pero la Iglesia muchas veces es madrastra porque pone a prueba a sus mejores hijos. Y no hay un santo que no haya sido probado por la Iglesia. No hay ninguno. Y no hay ningún buen sacerdote diocesano, secular o religioso que no haya sido probado por la Iglesia. Ahí se madura la opción radical por Jesucristo y se descubre la Iglesia no como institución meramente social, sino lo que es para Ávila, el misterio del amor de Dios a los hombres. Esta es la definición clave. Y eso lo descubre, digo, en la experiencia de la cárcel de la Inquisición de Sevilla, donde en el proceso a él se le acusan de que dice que predica no creer en la Iglesia. Y entonces, utilizando a San Agustín, deja muy claro que creer en Deo, in Deo, in Deum, es solamente Dios en el acto de fe. Se cree a la Iglesia, pero no en la Iglesia porque el objeto de fe es únicamente Dios. Y eso él lo defiende y lo deja claro. Por lo tanto, ya en un Juan de Ávila joven, porque aproximadamente tendría los 36 años, porque inmediatamente que sale de la cárcel se quita del medio, claro, se quita del medio de Sevilla y se va a Córdoba y se hace clérigo de Córdoba, que es donde se encardina. Esto es importante, porque no es una eclesiología que nace de lucubración, de laboratorio ni de análisis teológico, sino nace unido a la experiencia de Cristo. ¿Y qué experiencia cristológica tiene él en la cárcel? La de Cristo crucificado, por supuesto. Y por lo tanto, todo el amor de Dios lo ve dañado, pisoteado en el Verbo hecho carne desde el momento en que nace. Todo es itinerario de cruz. Por eso en ese itinerario de cruz la Iglesia va a nacer del costado del crucificado. Y los nombres que él va a utilizar para llamar a la Iglesia, sobre todo sobresale la Santa Madre Iglesia. En otro momento, compañía, viña, cristiandad, congregación, pueblo. Como veis ya, la nomenclatura de la denominación de la Iglesia es que es una eclesiología que nace del espíritu de la conversión, de la metanoia, para descubrir el meollo de la Iglesia. Es una eclesiología que nace de dentro hacia afuera. Pero ¿cuál es la Iglesia que vive él y la eclesiología de su tiempo? Porque es muy importante. La eclesiología de su tiempo es la que se derivaba fundamentalmente de Santo Tomás. Pero el rostro social de esa Iglesia era el rostro de que el poder civil era el brazo ejecutor de la Iglesia. La unión del poder civil, del poder de este mundo, con la Iglesia en su tiempo lo era todo. Lo era todo. Por lo tanto, es una eclesiología bastante revolucionaria, porque comienza desde la experiencia de persecución a descubrir
que por encima de la institución visible, que después veremos que él pide reforma a esa institución visible, hay una realidad invisible que es la verdad de la Iglesia. La Iglesia nace de un Dios que es amor, predica amor y envía amor. Esta formulación que lo encontramos en el tratado del sacerdocio, es la idea madre que guía todo el pensamiento habilista. Por lo tanto, la Iglesia, antes que institución visible, estructura de poder, organización, es una experiencia de fe, una experiencia de amor. Por eso, Santa Madre Iglesia. ¿Y la santidad de dónde le deviene? ¿De la santidad adquirida de los hijos? No. Sino porque el origen de la Iglesia es su mismo Redentor. Por eso en otro momento dirá que la Iglesia es el cuerpo encarnado de Cristo en la historia. Repito esto que es muy importante, señores. El cuerpo encarnado de Cristo en la historia. ¿Qué nos está diciendo? Que la figura eclesiológica que él domina será Iglesia, cuerpo místico de Cristo, será la Iglesia esposa del Espíritu Santo, animada, y ahora veremos por la neumatología, que de alguna manera el señor cardenal ha hecho alusión, juntamente con la Iglesia viña donde está la cruz de Cristo. Es decir, en esta eclesiología profunda de fe, de amor, de experiencia de un Dios que es amor, predica amor, hace que ese amor es un amor crucificado en el Verbo hecho carne. Ahí está toda la cristología del Verbo encarnato de Santo Tomás. Pero reinterpretado, vivido sobre todo desde la eclesiología agustiniana, desde el pensamiento de San Agustín. Por eso los elementos afectivos, los elementos del corazón, va a prevalecer a la hora de sistematizar la eclesiología habilista. Porque vendrá el Espíritu Santo y ese cuerpo de Cristo encarnado en la historia no se entiende sin su alma, que no son las criaturas, sino que es el alma de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. La neumatología habilista incorpora unos elementos por su conocimiento patrístico, fundamentalmente de San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, todos estos santos pastores patrísticos, que son santos pastores muy cálidos, como todos sabemos y hemos leído. Él hace una nueva síntesis con todo esto. Pero atención, con dos elementos que hay que tener presentes y que incide en su pensamiento sobre el sacerdocio y sobre la eclesiología. Y es la imitación de Cristo, toda la espiritualidad del Kempi. Por eso recuerdo que cuando yo le dije a un cura sevillano que iba a hacer la tesis sobre San Juan, si es muy triste, siempre está con el pecado, no lo conocía. Vamos a hablar después del pecado y verá cómo no lo conocía. Entonces, eso es importante, no podemos olvidar la espiritualidad del Kempis que está detrás. Y después, la calidad, el elemento cálido de su predicación viene de los predicadores también medievales, sobre todo Vicente Ferrer. Y sobre todo la concesión del juicio de Dios, etcétera, etcétera. Si ustedes metéis todos estos elementos en una buena costelera, en estas turbis modernas que hay ahora, pues verdaderamente sale el doctor de la Iglesia, el hijo de la Santa y Madre Iglesia, que se sometió a ella en todo. Pero no estamos hablando de un párroco, como el cura de Ars, no. Estamos hablando de un predicador itinerante. No estamos hablando de un religioso, y no olvidéis que él está en una tierra que desde
el que comienza la Reconquista con Fernando III y después Alfonso X el Sabio, toda nuestra región andaluza es recristianizada por las órdenes mendicantes. Y eso es importante, pues si no me salgo y llevo aquí hablando mucho tiempo. Pero todos que tenéis que mantener cofradías, ¿de dónde viene la Veracruz? ¿De dónde vienen tantas vocaciones, etcétera, etcétera? ¿Por qué está tan metido en nuestra tierra? Porque Andalucía fue recristianizada por las órdenes mendicantes. Y él la conocía. Y él fue fruto también de un mendicante. Y conoce perfectamente los dominicos en el convento de San Pablo, donde algunos sitúan que es donde sacó el grado de doctor. Lo conocía y, sin embargo, tuvo la clara idea que ni mendicantes, ni mercedarios, y por lo tanto no religiosos, ni jesuitas, que hubiese sido su, digamos, los jesuitas su gran deseo, bueno, después se quedaron todos con lo del maestro, digo. Pero, y sin embargo se situó en la clara vocación de un predicador itinerante, de un sacerdote que pertenecía a un clero, al clero secular, al clero que está metido en medio de la masa, que no vive en el convento, pero que hacía de su propia casa un claustro y de su corazón un cenobio. De ahí toda la vertiente ascética de nuestro maestro Ávila. Este es un hombre que tiene muy clara su diocesanidad. Tiene muy claro, precisamente, su pertenencia a un presbiterio. Es verdad que canónicamente estaría en Córdoba, pero él fue un hijo de todas estas tierras y de parte también de Extremadura. Dicho esto, nos metemos ya en harina de costado, porque esto, a ver, esto ya lo tenéis. Una de las cosas, sí, que sobre todo para tenerla en el fondo, ese presbítero, ese sacerdote, que ahora vamos a hablar, que no es un sacerdote que está fuera de esta compañía, de esta cristiandad, no. Es un miembro que ha sido elegido desde la comunidad para servir a la comunidad. Yo he querido poner el título sacerdote faz de la Iglesia, que alguno ha podido pensar que esto es un concepto clericalista de la Iglesia. No. Pero ustedes, esta ponencia, si tuviéramos tiempo, tiene mucha actualidad y en el trasfondo de muchas afirmaciones mías hay un homenaje a muchos sacerdotes en estos tiempos donde el sacerdote secular es como un sándwich, ¿entiendes? Que le aprietan por arriba y por abajo. Y donde es vituperado, es sujeto de sospecha por muchas cosas, que no voy a entrar y que todo está en la mente. Por eso, cuando yo me preparaba a esto, rezaba por mis curas. De hecho, le dediqué mi trabajo doctoral a los sacerdotes. Porque, en definitiva, el título está tomado de una cita del Tratado del Sacerdocio. No es, como veremos, una visión clerical de la Iglesia. Es que son los pastores que llevan a la Iglesia y, por lo tanto, hasta el rostro visible de esa grey está reflejado en el pastor, como veremos ahora. Ese sacerdote que es elegido para el servicio, no para un servicio meramente social, como hoy se habla, sino nace de su configuración, y ahí está toda la doble teología. La configuración con Jesús sumo y eterno sacerdote y la configuración con la nueva figura que es novedosa en su tiempo del buen pastor, la teología del buen pastor. Ontológicamente se configura con el sacerdocio eterno de Cristo. En su hacer, en su obrar, en su praxis, tiene que tener las entrañas de misericordia, y se va a hablar de esto por otro conocedor de San Juan de Ávila, tiene que tener entrañas de pastor. Lo que diría después San Ignacio de Loyola cuando habla de los sentimientos de Cristo. Juan de Ávila es más expresivo, está en Andalucía. Y dice, las entrañas de misericordia del cura, del sacerdote. Por eso, digamos, la profunda teología del ministerio ordenado es clásica. Yo digo que él no aporta nuevos medios ni nuevos métodos,
sino lo que aporta a la teología del sacerdocio es el colorido que le da su conocimiento bíblico y patrístico para que triunfe la figura del buen pastor como identidad a ese sacerdote que ha sido configurado ontológicamente con Cristo por el sacramento del orden. De ahí emana una espiritualidad básica. Yo no me he inventado eso. Se podía desarrollar con frases tomadas de cada uno de estos. Y he hablado del cristocentrismo del pensamiento. Pero cuando habla del cuerpo místico de Cristo, tiene muy desarrollado que en ese cuerpo místico de Cristo el cuello es María. Todo pasa al cuerpo a través de la Virgen. ¿Qué dice nuestro pueblo sencillo? El camino más recto para llegar a Jesús es su madre. Y la mariología, por lo tanto, de Ávila, es una mariología propia de nuestro pueblo andaluz. Totalmente, totalmente. Y la entiende. Ahí están sus sermones, etc. Liturgia, ya aquí se ha aludido, y vamos a aludir. El clero secular, ¿de dónde se alimenta? No de la regla de ningún fundador, no, sino de la espiritualidad litúrgica. Por eso será el apóstol de la Eucaristía. Por eso será sencillamente el gran descubridor de la palabra de Dios. Y el señor cardenal ha hablado de cómo es el ministro, tiene que vivir de la palabra que predica. Estar templado para el templo. De tal manera que, en un artículo, cuando tú estabas en la comisión del doctorado, saqué 10 reglas que sería para el arte de hablar en público. Es decir, la titulé La sarta del buen predicador. Es decir, de San Juan de Ávila sale un estilo de predicador. ¿Cómo tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cómo lo tiene que decir? Ahora que el Papa nos ha recordado de la homilía, pues sería muy bueno también recordar esa regla de San Juan de Ávila. Y es misionera porque es itinerante. Y en definitiva, es de comunión lo he puesto al final. Porque tiene una frase preciosa cuando dice: la iglesia verdadera es aquella que sigue al hombre del cántaro. ¿Acordado? Porque en el cántaro va el agua de la palabra y va el cántaro de los sacramentos. La tinaja, dice, la tinaja de los sacramentos. Esa figura que está tomada del Evangelio, hace referencia, porque dice la verdadera iglesia es la verdadera iglesia, la verdadera compañía es aquella que mantiene la palabra y los sacramentos. Está haciendo alusión a Lutero perfectamente. Pero la comunión dice, y ese que lo lleva es el vicario de Cristo. Por lo tanto, una iglesia de comunión, para aquel que tiene, llama a él ministerio de cruz. Y todo aquel que tiene comunión con el que tiene el ministerio de cruz, que es el Papa, el que tiene la bula de Pedro, son los obispos. No entiende nunca un buen predicador, un buen pastor, un buen confesor, si no está en comunión con el obispo. Por eso después veremos en los momentos de reforma. Dicho esto, entramos ya con una introducción, entramos en el primer punto. La clerecía hermosura de la Iglesia. No, pero esto yo lo hago dos resúmenes. Yo he prometido que terminamos y terminamos. Y el que quiera leer más, que después lea la ponencia. Bien. Todos los 3 puntos son expresiones de San Juan de Ávila. Y esta se encuentra precisamente en el Tratado del Sacerdocio. Algunos pueden entender o pueden pensar que estamos ante, además lo clasifica entre los espirituales, pero espirituales no significa que no tiene los pies en la tierra, ni que desprecia lo jurídico y lo administrativo. Pues los tratados de reforma están muy claros. Por lo tanto, es un hombre de síntesis y sobre todo con mucho sentido común. Sobre todo eso.
Por lo tanto, los elementos jurídicos, espirituales, administrativos, los elementos visibles e invisibles, nace de esa afirmación teológica profunda, vivida, la Iglesia, misterio de amor de Dios a los hombres, misterio de Cristo encarnado en la historia. Quiere decir que los clérigos están llamados por el ministerio, no por privilegio, a ser la faz de la Iglesia. Y eso le viene por el oficio encomendado y también por la santidad de vida que requiere ese ministerio. Por eso la hermosura está haciendo alusión a la santidad de vida, a la coherencia de vida sacerdotal. Porque al igual que Él llama a la Iglesia santa, Él llama también a los pastores santos pastores. Porque no entiende cuidar de la grey y servir al diablo, dice Él. El que sirve a la grey requiere santidad de vida. Por eso, en la faz de Cristo, nuestro mediador, se junta la vista del Padre y la nuestra. Cristo se llama Cristo del Padre, porque el Padre lo engendró y le dio lo que tiene. Llámese Cristo nuestro, porque se ofreció por nos, dándonos sus merecimientos. Así como el oficio sacerdotal, representamos la persona de Jesucristo. Así le hemos de representar e imitar en los gemidos y oración por el oficio sacerdotal que pide. Por lo tanto, ayer se habló de la mirada. Tenemos la faz de Cristo que se entrecruza la mirada de Dios y de los hombres. Por eso, en el rostro del presbítero se tiene que cruzar siempre la mirada orante al buen Padre Dios, que nos ama intensamente en su Hijo Jesucristo y nos sostiene por el amor del Espíritu Santo, y después la mirada a los hombres con entrañas de misericordia. Porque en otro momento dirá: vosotros presbíteros, vosotros sacerdotes, ser padre y madre, porque mandar se hace bien, dice en el Tratado de Reforma, pero mandar con caridad solamente lo hace un padre y una madre. Por eso, ¿y eso por qué? Porque los curas tienen un puesto por encima de los laicos. No, está en función de esto. Mirad lo que dice precisamente en las lecciones sobre la primera de San Juan. De manera que si está el lego en pecado, ha de ser el eclesiástico tanto rayo de luz que alumbre las tinieblas de aquel cristiano que está en pecado. Oficio público tenéis, no tengáis corazón particular. Y no me resisto a este texto tan precioso, porque tendríamos que dejar hablar al santo, no yo. Cabeza y miembros nos juntamos a una en Dios. Seremos tan poderosos que venceremos al demonio en nosotros y libraremos al pueblo de los pecados. Así hizo Dios tan poderoso el estado eclesiástico, que si es el que debe, influye en el pueblo toda virtud, como el cielo influye en la tierra. Este es el testimonio de vida del sacerdote, que tiene que estar revestido de amor, porque si crecemos por la hermandad, todos ganamos. Creciendo cada uno, todos crecemos. Y aprovechando uno, todo nos aprovecha. Es decir, al igual que la santidad de uno repercute en todo el cuerpo, entramos también que el pecado también repercute en esa hermosura. Pasa el segundo, que ya hemos hablado, y entramos en el pecado, y cerramos con la conclusión y al café. Frente a esta hermosura, ante esta dignidad, que no viene del beneficio, sino del oficio, con lo cual es un giro copérnico a la concepción del sacerdote medieval, a la concepción del sacerdote, hay una amenaza constante a la Santa Madre Iglesia en sus miembros, porque la Iglesia será una realidad. Sí, ya está. Pasa ya esto, ya el que quiera más que lo mire.
aquí. Y entramos, esa Santa Madre Iglesia que tiene una santidad original de Cristo que no se entiende sin Jesucristo y sin el Espíritu del Dios unitrino, esa Iglesia siempre está amenazada por el diablo, que es el gran enemigo del reino de Dios. De ahí que su concesión del pecado, siendo la nomenclatura y todo de Santo Tomás, sin embargo, lo sitúa y lo explica a través de esa idea madre que os he dicho antes, el Dios que es amor, predica amor y envía amor. El pecado, por lo tanto, se deriva de esa gran idea sobre el Dios trinitario y también sobre el concepto originario del pecado original. El pecado original se personifica en cada uno de nuestros pecados personales y tiene su rostro en los pecados institucionales. Por eso él pide Iglesia semper reformanda, porque ve que el pecado no es solamente intimista de la mancha del alma, sino que oscurece la faz de la Iglesia. Y sobre todo si esos pecados son de los pastores. Lo estamos viendo en nuestros días. Vivimos en un momento de una Iglesia postrada y humillada por todos los escándalos que todos sabemos. Algo tiene que decirnos el Señor con esta situación. Y vemos como el pecado de unos hermanos nuestros, más o menos aclarados, todo como sabemos, y detrás de todo esto también puede haber mucha persecución, etcétera. Pero esto es de Dios. Tenemos que verlo como un kairos, para que la Iglesia siempre sea humilde servidora de los pueblos, como lo entendió siempre San Juan de Ávila. Por eso el pecado está en los estamentos de la Iglesia, en el Papa y en la Curia de su tiempo, y por lo tanto en la codicia de los bienes terrenos, cómo se daba la dispensa por dinero, el abuso de las indulgencias, etcétera, etcétera. En el ministerio episcopal, porque también se daba la codicia y se daba la negligencia de los pastores que lo hacían como carniceros del pueblo de Dios. Fuerte, ¿eh? Fuerte. El lujo y la vanidad del mundo no era patrimonio de los obispos. También, ya se habló de alguna manera, en el alto clero y bajo clero, siempre y hasta en el clero parroquial, era continuamente una tentación. Por eso él pedirá una sólida formación en los candidatos, una mayor selección, como aquí se ha hablado, y todo ello ¿para qué? Para que tengan un desprecio del mundo y sean solamente del buen pastor, dice él, y lleven una vida de cruz. Bueno, todo el fin del actual ratio del 2016 sobre la formación de los seminarios va en esta línea. Los religiosos tampoco lo conocían muy bien la vida religiosa, porque dirigía, como sabéis, muchos religiosos. Y decía de la falta de preparación, pero también religioso a la fuerza. Hoy no lo hay ni a la fuerza ni de ninguna manera, claro. Con lo tanto, era fruto de su tiempo. Y sobre todo porque era escaso los confesores, los buenos directores de monjas. El laicado dice que tiene la ausencia de la caridad y las injusticias. Bueno, la carta que tiene dirigida al entonces, digamos, alcalde, entre comillas, de Utrera, es toda una línea de actuación de eso que queremos tanto en España, que tenemos más instituciones que hombres en la vida pública. De cómo actuar un laico en la vida pública. Por eso, el axioma teológico Ecclesia Semper Reformada nace ¿de dónde? ¿De un deseo de la reforma por la reforma? No. Nace de una necesidad de servir, de ser fiel al Señor Jesucristo, y por eso los consejos evangélicos para explicar el celibato y para explicar todo eso tiene una teología de fondo preciosa que la veréis en la ponencia, y por la fidelidad solamente a Jesucristo. En conclusión, miren ustedes, la Iglesia, nos podemos quedar también con las versiones modernas de la Iglesia como estructura, como una multinacional del poder, etcétera, etcétera. O somos hijos de la Iglesia y queremos a la Iglesia como nuestra madre, que nos engendra en la fe,
que nos perdona y que nos sostiene, y que nos ha dado el ministerio que no nos pertenece, para que nos configuremos en Cristo y anunciemos a Cristo. Todo el fin de la eclesiología habilista es totalmente misionera, porque toda su teología es una teología pastoral, en función, en la terminología que él dice, ganar almas a Cristo. Y como hemos dicho que terminaba, pues termino. A modo de conclusión, ¿cómo debe ser un presbítero secular en el siglo XXI a la luz del pensamiento del apóstol de Andalucía, del patrón del clero secular, de nuestro querido maestro Juan de Ávila? Primero, toda la vida del sacerdote diocesano ha de estar marcada por un amor filial a Dios y por la toma de conciencia de la bajeza. Pero un poquito de humildad no nos viene mal a todos. Y querer a Dios sobre todas las cosas, querer a Dios sobre todas las cosas. El problema no es de celibato, el problema es de fe. 2. Ha de tener una triple mirada a Dios, a los hombres y a sí mismo. Esto que el Papa habla de discernimiento continuamente. Discernir qué somos, que no nos asustemos de nosotros mismos. Pero miren ustedes, si tenemos la seguridad de que Dios nos perdona, hombre, y que nos quiere del barro que estemos hechos cada uno. Pero entremos en las bodegas interiores, que es necesario. 3. Deberá apreciar el haber sido llamado y elegido para tan alto oficio. Llamado, Tú no has comprado el sacerdocio, ni tú lo has querido, sino tú has sido llamado, tú has sido reconocido y a ti se te ha impuesto en las manos. Todo por gratuidad. Habrá que decir que la vida del sacerdote todo es gracia. 4. El sacerdote hará presente, todo eso tenéis ahí en la ponencia, los textos de San Juan de Ávila, que le muestro todo eso, que no me lo invento. Yo no hago teología sobre San Juan de Ávila, sino pongo San Juan de Ávila, que está ahí. 4. El sacerdocio hará presente el amor de Dios a los hombres, a través del seguimiento e imitación de Cristo crucificado. 5. Como consecuencia de esa espiritualidad de crucis, al estilo paulino, que se ha hablado aquí, se despojará de los afectos humanos y de la búsqueda de honra e intereses personales. Lo que el Papa habla tanto del carrerismo y todas estas cosas. Bueno, tiene versiones modernas, ¿verdad? Y entonces nos alargaríamos más y hacemos comentarios. 6. Sentirá con la Iglesia, porque es guardián de la viña. Sentir con la Iglesia. Sentir con la Iglesia. No con tu iglesia particular que tú tienes, con las 4 beatas y las 4 cosas, sino que sentir con la Iglesia, con la Santa Madre Iglesia. Como padre del pueblo encomendado, dará sana doctrina, que será fruto de la oración, del conocimiento de la Escritura, que se ha hablado esta mañana, y de la teología, las 3 cosas. Porque ahora también hay un panbiblismo que, bueno, pues no, mire usted, hay que saber teología. Y no vendría más un poquito de filosofía también en estos tiempos. 8. Buscará la comunión eclesial a través de la humildad y de la obediencia. 9. Ahí, no sé por qué, sí, ha puesto ya. 9. Ha de tener un corazón paternal con todo, siendo sensible a los intereses de Dios y a los problemas de su grey, de los hombres. Y por último, el testimonio de vida sacerdotal es, en síntesis, se habló también aquí hoy y ayer, buscar la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios. Esto no es solo de los jesuitas, solo. Eso está ahí. Buscar la gloria de Dios y ganar alma para el cielo. Que Él interceda por todos los que estamos aquí. Muchas gracias.